Muy buenas. A ver, pensemos un segundo en lo que nos rodea. El aire, el teléfono que tenemos en la mano, nuestro propio cuerpo. Todo, absolutamente todo, está construido con las mismas piezas, con los mismos ladrillos básicos. Hoy vamos a hacer un viaje para descubrir cuáles son y sobre todo cómo encajan entre sí. La pregunta es tremenda, ¿eh? Parece de ciencia ficción, pero es que resulta que la respuesta, o por lo menos el manual de instrucciones para montar un universo, lo tenemos en la química. Y eso es justo lo que vamos a hacer, desglosar ese manual. Para que no nos perdamos, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a conocer el ladrillo fundamental de todo, el átomo. Después, veremos cómo se juntan para crear moléculas, qué tipo de pegamento usan para unirse y, al final, cómo todo eso acaba dando forma al mundo que conocemos. ¿Listos? Pues vamos allá. Empezamos por el principio de todo, el origen, el átomo. Es nuestro punto de partida, el bloque de construcción elemental con el que está hecho literalmente todo el universo. Entonces, ¿qué es un átomo exactamente? Pues imaginemos que es la unidad mínima de cualquier elemento. Es la partícula más pequeña de oro que podemos tener que siga siendo oro, o el trocito más diminuto de carbono que todavía es carbono. Si lo partimos más, ya deja de serlo, pierde su identidad. Vale, y si nos asomamos dentro de uno de estos átomos, ¿qué es lo que vemos? Pues básicamente, tres jugadores principales. Justo en el centro, en lo que llamamos el núcleo, ahí tenemos a los protones, que tienen carga positiva, y a los neutrones, que como su nombre indica, son neutros, no tienen carga. Y luego, dando vueltas alrededor de ese núcleo como si fueran planetas en miniatura, están los electrones, con su carga negativa. Es un pequeño sistema súper dinámico en cada partícula. Y aquí viene la clave de todo, lo que hace que un átomo sea lo que es, el número de protones. Es como su DNI, su identificador único. Si un átomo tiene 6 protones, es carbono. Da igual lo que pase, es carbono. Si tuviera 7, ya estaríamos hablando de nitrógeno. Así de simple y a la vez así de fundamental. Bien, ya tenemos los bloques. Siguiente paso, ver cómo se unen, claro. Porque en la naturaleza, a los átomos no les gusta ir por libre. Tienden a agruparse, a socializar, a formar moléculas. Y cuando estos átomos se unen, forman lo que llamamos una molécula. Es el siguiente nivel en nuestra construcción. Si el átomo era el ladrillo, la molécula es la primera pared que levantamos. Y es esta molécula la que define las propiedades de sustancias que conocemos todos, como el agua, el dióxido de carbono o el oxígeno que estamos respirando ahora mismo. Y básicamente, hay dos formas de construir estas moléculas. Por un lado, las sustancias simples, donde juntamos átomos idénticos, como dos átomos de hidrógeno para formar gas de hidrógeno. Y por otro, las compuestas, que son una mezcla de átomos diferentes. El ejemplo más famoso, por supuesto, el agua, H2O. La pregunta del millón es, ¿cómo se unen? ¿Qué los mantiene pegados? Pues la magia está en los electrones, esas partículas que están en la capa más externa del átomo. Son ellos los que actúan como el pegamento, como los ganchos que unen un bloque con otro. Y a estas conexiones las llamamos enlaces químicos. Vale, ya sabemos que se unen con enlaces. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? Pues hay dos maneras principales. Dos tipos de pegamento atómico, por así decirlo. Entender la diferencia entre estos dos es clave para todo lo que viene después. ¿Y por qué un átomo iba a querer ceder o compartir electrones? La respuesta es bastante sencilla. Todos buscan estabilidad. Quieren tener su capa de electrones más externa completa. Para lograrlo, algunos átomos, los más generosos, ceden un electrón que les sobra. Otros, en cambio, son más de colaborar y prefieren compartir. Para entender el enlace iónico, no hay nada como la historia de la sal de mesa. Tenemos al sodio, que tiene un electrón solitario en su última capa del que está deseando deshacerse para estar estable. Y por otro lado está el cloro, al que le falta justo un electrón para completar la suya. La solución es perfecta. El electrón del sodio salta directamente al cloro. Al hacer esto, el sodio pierde una carga negativa, así que se queda como un ion positivo. Y el cloro, al ganarla, se convierte en un ion negativo. ¿Y qué pasa cuando juntas una carga positiva y una negativa? Que se atraen con una fuerza tremenda. Y voilà, enlace iónico. El enlace covalente, en cambio, es más un trabajo en equipo, una sociedad. El caso del agua, H2O, es perfecto. Al oxígeno le faltan 2 electrones para ser estable, y cada átomo de hidrógeno tiene uno para compartir. Así que el oxígeno, que es muy listo, se asocia con 2 hidrógenos y comparte un electrón con cada uno. Al final del día, todos sienten que tienen sus capas llenas. Todos salen ganando, y el resultado es una molécula de agua súper estable. Y lo mejor de todo es que este sistema tiene su propio lenguaje, y los nombres de las moléculas nos dan muchas pistas. Por ejemplo, al CO2 lo llamamos dióxido de carbono. El prefijo di significa 2, o sea que el propio nombre ya nos está chivando que la molécula tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Es un sistema bastante lógico, la verdad. Llegamos al último punto, porque aquí
es donde todo cobra sentido. Ahora podemos entender cómo estas reglas tan pequeñas, a una escala diminuta, acaban construyendo todo el mundo de materiales que podemos ver y tocar cada día. Es que todo, absolutamente todo, está hecho de moléculas. Desde los materiales que nos da la naturaleza, como la madera de un árbol o las rocas, hasta las primeras grandes invenciones humanas como el bronce, que al final no es más que una mezcla inteligente de átomos de cobre y estaño. Y por supuesto todo lo moderno, plásticos, medicamentos, combustibles. Si lo pensamos, esta es la historia de la humanidad como constructores. Al principio nos limitábamos a usar lo que encontrábamos por ahí. Luego aprendimos a mezclar átomos para crear cosas nuevas, como las aleaciones. Y hoy hemos llegado a un punto increíble en el que diseñamos y fabricamos moléculas a la carta, moléculas que nunca antes habían existido. Y esto nos lleva a uno de los materiales estrella de nuestra era, los polímeros. A ver, imaginemos una molécula gigante, una macromolécula, que está formada por una unidad más pequeña que se repite una y otra vez, como si fueran los eslabones de una cadena larguísima. Pues bien, esa unidad pequeña se llama monómero, y la cadena gigante es lo que conocemos como polímero. Y ojo, que no son solo algo de laboratorio, la naturaleza lleva milenios fabricándolos. El caucho, que sale de los árboles, o la celulosa, que le da su rigidez a la madera, son polímeros naturales. Y nosotros, claro, hemos aprendido a crear los nuestros, los sintéticos. El nylon de las medias y los paracaídas, o el poliuretán de la espuma de los colchones y las suelas de las zapatillas. Están por todas partes. Y con esto llegamos al final. Es bastante alucinante pararse a pensar que las mismas reglas que unen los átomos en una simple gota de agua son las que forman nuestro cuerpo y las que hacen que las estrellas brillen en el cielo. La gran pregunta ahora es, ¿conociendo este manual de instrucciones del universo? ¿Qué será lo próximo que construiremos? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos.